Entonces, como les estaba comentando, nosotros ya hemos obtenido la densidad de energía radiante por medio de la integral utilizando la densidad espectral del campo de radiación, la definición que obtenemos por medio de las ideas de Planck. Tenemos que la ley Stefan-Boltzmann nos dice por su parte que la densidad de energía radiante es igual a la constante A por la temperatura T mayúscula a la cuarta, y sabemos que la constante A es igual a 4 por la constante Stefan-Boltzmann entre la velocidad de la luz. Entonces, cuando ustedes llevan a cabo esta operación de 4 por la constante Stefan-Boltzmann entre la velocidad de la luz para obtener la constante A, la cual al ser multiplicada por la temperatura T mayúscula a la cuarta nos permite definir la densidad de energía radiante de acuerdo a la ley Stefan-Boltzmann, obtendrían para la constante A el valor de 7.56 por 10 a la menos 16 joules entre metros cúbicos entre Kelvin a la cuarta. Sin embargo, gracias a diversos experimentos, los físicos experimentales ya han podido determinar que este valor, siendo más preciso, es igual a 7.5505 por 10 a la menos 16 joules entre metros cúbicos entre Kelvin a la cuarta. Es decir, por medio de la ley Stefan-Boltzmann, la densidad de energía de la radiación o radiante es igual a 7.5505 por 10 a la menos 16 temperatura T mayúscula a la cuarta. Recuerden, como estoy seguro que ustedes ya han visto en otras clases, cuando nosotros manejamos operaciones no solemos colocar unidades de medida dentro de las operaciones, o como se puede apreciar aquí, para ahorrar espacio y que las unidades de medida que están manejadas con literales no se confundan con las variables. Por eso no las solemos poner, ya las colocamos una vez que tenemos los resultados finales. Entonces, esta expresión de la densidad de energía radiante podría igualarse con la densidad de energía radiante obtenida por utilizando por medio de la forma integral al utilizar las ideas de Planck, por lo cual tendríamos lo siguiente. Y esto se puede simplificar porque en ambos lados de la igualdad tenemos una T a la cuarta. Ahora podemos despejar a la constante h barra. Muy bien. Y cuando ustedes lleven a cabo, lo voy a poner, cuando ustedes, ya miren, está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo. Y es por eso que h barra sería igual a lo que ustedes pueden visualizar en pantalla. Recuerden, esta acá es constante de Boltzmann, la cual está a la cuarta. Una vez que llegan y además tenemos los valores de todas las constantes. Este es 3.1416, está al cuadrado. Esta es la constante de Boltzmann, igual a 1.3806 por 10 a la menos 23 joules entre Kelvin. Está a la cuarta. 15, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, está al cubo, y esta expresión de aquí. Cuando ustedes resuelvan esta operación y además obtengan su raíz cuadrada, su raíz cúbica, para finalmente obtener el valor de la h barra, van a obtener un valor de la h barra siendo igual a lo siguiente. H barra es igual a 1.0545 por 10 a la menos 34 joules segundos.
Y es precisamente este valor de h barra el cual permite a la expresión de la densidad espectral del campo de radiación obtenido por medio de las ideas de Planck, es decir, esta. Esta es una ROA, pero ya ven que a veces me sale como P. Entonces, este valor de h barra permite que esta expresión de la densidad espectral del campo de radiación, que es definida gracias a las ideas de Planck, pueda describir adecuadamente, es decir, que los resultados teóricos coinciden con los resultados experimentales, de tal forma que ahora sí, con ambos resultados, tanto los teóricos y los experimentales, tenemos la misma curva para la densidad espectral del campo, para definir a la densidad espectral del campo de radiación en términos de la frecuencia angular omega. Ahora sí, el experimento coincide con la teoría, pero ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que abandonar el concepto continuo de la física clásica y considerar un concepto discreto para la distribución de la energía. Bien. Ahora ven que les había dicho que en muchas ocasiones, bajo ciertas condiciones, las ecuaciones cuánticas nos conducen a las ecuaciones clásicas. Muy bien. Ahora vamos a considerar, por ejemplo, que h barra tiende a 0. Lo cual no es así. Obviamente esto no es así porque tiene un valor, muy pequeñito, pero tiene, y no es 0. Pero vamos a suponer, es una suposición, que la h barra tiende a 0. Por lo tanto, el exponente que está aquí tendería a 0. Y la exponencial se puede escribir como una serie de Taylor, las cuales ustedes ya han visto en variable compleja. Por lo que esta expresión, llevando a cabo esa suposición, puede escribirse de la siguiente forma. Esta expresión de la densidad espectral del campo de radiación. Entonces tenemos y vamos a considerar solamente los primeros dos términos de mi serie. Este y este. 1 menos 1, 0. Nada más queda este. Aplicando la ley del sándwich, se vería de la siguiente forma. Y remarco el hecho de que h barra tiende a 0. Para que ustedes no se vayan a confundir. Estamos haciendo esta suposición que no se aplica a lo que ya hemos visto, pero es necesaria para que yo les demuestre lo siguiente. Es suponiendo que h barra tiende a 0 es igual a 0. Suponiendo. Entonces desarrollo h barra entre h barra 1. Omega al cuadrado entre omega, omega al cuadrado. ¿Les recuerda esta expresión a algo que ya hemos visto? Esta frecuencia angular omega al cuadrado entre pi al cuadrado entre la velocidad de la luz al cubo por kt. ¿Les recuerda algo? Está. Es lo que vimos hace rato. La distribución es la expresión de la distribución Rayleigh-Jeans de la física clásica, la cual predice resultados que coinciden con el experimento solamente para las frecuencias bajas. Es decir, que si nosotros hacemos h barra igual a 0, lo que obviamente no es correcto, pero si hacemos esa consideración, la ecuación cuántica nos conduce a la ecuación clásica. Siendo que esta forma de ver el problema nos permite saber que si h barra es diferente al 0, la teoría de Planck reproduce los datos experimentales de una manera confiable, mientras si h barra es igual a 0, la teoría de Planck nos conduce a los resultados clásicos, que son erróneos o aproximados. Entonces, esto nos permitiría concluir que para explicar los fenómenos cuánticos necesitamos abandonar la teoría clásica y
y abordar una teoría o utilizar una teoría en la cual h barra sea diferente a cero. Pero la pequeñez de h barra, porque es muy pequeñito, la pequeñez de h barra hace que el fenómeno cuántico sea imposible de detectar una vez que nos salimos de la escala atómica. Es decir, el fenómeno cuántico no es apreciable en el mundo en el que nosotros nos desarrollamos, porque no nos desarrollamos a escala atómica, nos desarrollamos a escala macroscópica. Es por eso que el fenómeno cuántico no empezó a ser visible hasta que la física experimental abordó la escala atómica, que le empezó a alcanzar la escala atómica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue ahí cuando empezó a surgir empezó a ser detectable el fenómeno cuántico, porque antes no se podía, porque no se contaban con los instrumentos tan sofisticados como para llegar a la escala atómica. Y también a partir de este momento de avance en el material experimental empezaron a surgir las contradicciones con las nociones clásicas. Entonces la conclusión de Planck de que los osciladores y el campo de radiación en equilibrio se intercambian energía siendo esto igual a múltiplos enteros del valor h barra por la frecuencia angular omega, implica que si nosotros denotamos a la energía mínima como epsilon subíndice 0, entonces cada uno de los osciladores puede tener los siguientes valores. Epsilon subíndice 0 más, primero epsilon subíndice, puede ser ese su valor, o epsilon subíndice 0 más h barra por la frecuencia angular omega, o epsilon subíndice 0 más 2h barra por la frecuencia angular omega, o epsilon subíndice 0 más 3h barra por la frecuencia angular omega, o epsilon subíndice 0 más 4 por h barra por la frecuencia angular omega. Pero el oscilador, cada uno de los osciladores puede tener solamente alguno de estos valores discretos. Es decir, el oscilador no puede tener una energía de forma que se distribuya continuamente, solamente valores o pulsos de energía discretos. Siendo que entonces su energía del oscilador se encontraría cuantizada. Siendo que este sorprendente resultado que contradice las ideas clásicas de continuidad fue el primer espectro discreto de energías obtenido para los sistemas cuánticos descubiertos por la física y el nuevo enfoque. Muy bien. Muy bien. Algo importante a remarcar aquí. H barra es igual a la constante de Planck H entre 2pi. Tanto esta constante, como esta constante las vamos a estar utilizando. Uno es H barra y la otra es la constante de Planck H, o simplemente la constante de Planck. Hay libros que dicen, bueno, nosotros vamos a manejar indistintamente ambas constantes y como ustedes ya tienen un dominio suficiente de todo esto, van a saber identificar cuánto hablamos de la H barra y cuánto hablamos de la constante de Planck, pero los dos los vamos a llamar la constante de Planck. He visto esos libros y a mí me parece que es poco práctico porque puede llevar a la confusión, especialmente a las personas que no tienen un dominio completo de la mecánica cuántica. Aún a las personas que tienen un buen dominio los puede confundir de vez en cuando. Por eso yo prefiero, y en muchos libros lo prefieren así, a uno llamarle la constante de Planck H o simplemente la constante de Planck, que es igual a 6.6262 por 10 a la menos 34 joules segundos, y al otro la constante H barra, que vamos a utilizar, que en nuestro primer departamental y segundo departamental vamos a utilizar un poco más a la constante de Planck H que a la constante H barra. ¿Sí? Y mientras esto aquí es 2 y este es 3.1416. Entonces si ustedes dividen 6.6262 por 10 a la menos 34 joules segundo entre 3.1416 vayan a llegar a la definición de H barra que hemos visto, 1.0545 por 10 a la menos 34 joules segundos. Entonces, ya hemos llegado hasta este punto, vamos a continuar con nuestro semestre. Ahora vamos a ver otro fenómeno en el cual las teorías clásicas se contradicen con las teorías cuánticas. ¿Cuál es este? El efecto fotoeléctrico. Entre 1886 y 1887, Heinrich Hertz llevó a cabo experimentos que comprobaron la existencia de los campos electromagnéticos, junto con la teoría electromagnética de Maxwell. Siguiendo con este conjunto de experimentos, donde las ondas electromagnéticas incidían sobre diferentes cuerpos, científicos como Lennard y entre otros tantos, físicos experimentales más que nada, comprobaron que si
si una onda electromagnética incidía sobre un material conductor, si una onda electromagnética, onda, bueno, también es suponiendo, porque en verdad lo manejamos más como campo de radiación, ahorita verán más por qué. Bueno, si la luz visible, por ejemplo, que es que establece un campo de radiación, incide sobre una superficie, que por ejemplo, un material conductor, existe descarga de electrones. Y esto empezó a verse con la luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta tiene una frecuencia lo suficientemente grande para provocar que exista una descarga de electrones en la superficie de un material conductor. Este fenómeno, o al menos la forma en la cual ocurre, no lo describe adecuadamente la física clásica. Entonces vamos a abordar este efecto fotoeléctrico, vamos a ver cómo la física clásica lo analiza y se van a dar cuenta que si el efecto fotoeléctrico es analizado bajo los conceptos de la física clásica, vamos a obtener soluciones incorrectas. Posteriormente, vamos a ver la forma en la cual Einstein pudo resolver este problema de tal forma que los datos teóricos coincidieran con los datos experimentales. Y el aparato que ahorita voy a dibujarles fue utilizado para estudiar el efecto fotoeléctrico y poder establecer que las teorías clásicas no reproducían los resultados correctos, al menos, bueno, no reproducían los resultados que luego se veían en el experimento. Entonces tenemos el siguiente instrumento. Entonces, aquí tenemos la placa de metal A. Dejen, acomodo bien mis hojas. Desconecto la lámpara y ya está bien cargada. Ya está. Entonces aquí tenemos la placa de metal A, la placa de metal B, la placa de metal A mayúscula, la copa de metal B mayúscula. Entonces este instrumento es envuelto por un tubo que envuelve a esta parte del instrumento en un espacio al vacío. Se hace incidir se hace incidir un haz de luz monocromática que atraviesa una ventana de cuarzo e incide sobre la placa de metal A. Y algunos me llegaron a preguntar ¿qué es un haz de luz qué quiere decir monocromática? Bueno, vámonos al origen de las palabras para que esto sea fácil de comprender. Mono viene de uno, cromática viene de color. Ustedes saben ya muy bien, porque lo han estudiado anteriormente, que el color de la luz depende de su frecuencia.
a determinada frecuencia va a ser diferente el color de la luz. Al decir el color haz de luz monocromática quiere decir luz de un solo color o de una sola frecuencia. Es decir, se está utilizando un haz de luz de una sola frecuencia. Entonces, un haz de luz monocromática se hace incidir en la placa de metal A y antes ese haz de luz monocromática atravesó una ventana de cuarzo, siendo que parte del instrumento está cubierto por medio de este frasco en un espacio al vacío. Muy bien. Entonces el haz de luz incide sobre la placa de metal A, por lo cual en la placa de metal A empiezan a existir la emisión de electrones, que en este caso los llamaremos fotoelectrones, porque son emitidos por la acción de la luz, fotos, luz. Sin embargo, en muchos libros van a ver que simplemente se refieren a ellos como electrones, simplemente. Entonces, se empiezan a emitir electrones o fotoelectrones desde la superficie de la placa de metal A por la acción de la luz del haz de luz monocromática que incide en dicha placa. En un principio, al principio de este experimento, en la copa de metal B, la que está ubicada aquí, tenemos una polaridad de tal forma que aquí tenemos una polaridad positiva. Por lo tanto, los electrones los polielectrones con carga negativa van a ser atraídos por la copa de metal B que tiene una polaridad positiva. Entonces va a haber una transferencia de electrones emitidos desde la superficie de la placa de metal A de este punto a este punto. Y si hay una transferencia de electrones, ¿qué ocurre? Existe una corriente. La corriente que en este caso vamos a llamar corriente fotoeléctrica. ¿Bien? Pero ahora, ¿qué ocurre si nosotros por medio de este switch invertimos la polaridad de la copa de metal B, de tal forma que aquí empezamos a tener una polaridad negativa? Aún así, los electrones van a seguir siendo transferidos de la placa de metal A a la copa de metal B. Esto quiere decir que los electrones o fotoelectrones son emitidos desde la placa de metal A con energía cinética. Sin embargo, vamos a llegar a determinado valor del voltaje con polaridad negativa en la placa de metal B, para lo cual el flujo fotoeléctrico, es decir, la transferencia de electrones de la placa de metal A a la copa de metal B, se ve completamente interrumpido. Y dicho valor de voltaje es conocido como potencial de frenamiento y se denota por la letra V mayúscula, su índice 0. De tal forma que la energía cinética de los fotoelectrones más rápidos queda definida como energía cinética máxima igual a la carga del electrón por el potencial de frenamiento. Recuerden, la carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Muy bien. Ahora, entonces, en este experimento los físicos experimentales obtuvieron la siguiente gráfica. La siguiente gráfica. Entonces, como les estaba comentando, nuestros físicos experimentales esperaban que si nosotros aumentamos la intensidad de la luz, finalmente la barrera que impone el potencial de frenamiento fuera superado y los electrones
los electrones se lograran transferir de la placa de metal A a la placa de metal, de la copa de metal A mayúscula, de la placa de metal A mayúscula a la copa de metal B mayúscula, se lograran transferir con el solo hecho de que la intensidad de la luz que incide sobre la placa de metal A mayúscula fuera lo suficientemente grande, y ellos pensaron que mientras más grande fuera, más intensa fuera la luz, los electrones lograrían transferirse de la placa de metal A a la copa de metal B, no importando el potencial de frenamiento. El potencial de frenamiento. Entonces fueron aumentando la intensidad de la luz que incidía. Aumentando la intensidad de la luz que incidía sobre la placa de metal A. Sin embargo, se dieron cuenta de lo siguiente. Lo que pasaba es que a medida que ellos aumentaban la intensidad de la luz, un número mayor de electrones era emitido desde la superficie. Entonces, por lo cual se obtenían las diferentes gráficas. Para la primera intensidad de la luz que manejaron, obtuvieron la gráfica B, donde esta curva estaría señalando la magnitud de la corriente fotoeléctrica, es decir, de la magnitud de los electrones que son transferidos de la placa de metal A a la copa de metal B. Por lo tanto, aumentaron la intensidad de la luz y obtenían la siguiente gráfica, en la cual el número de electrones que es transferido de la placa de metal A a la copa de metal B aumenta. Y volvieron a aumentar la intensidad de la luz que incidía sobre la placa de metal A. Y el número de electrones que ahora se generaba sobre la superficie, de la placa de metal A aumentaba, o sea, había más electrones emitidos desde la superficie de la placa de metal A y se transferían a la copa de metal B. Pero para todas las intensidades de la luz que los físicos experimentales probaron, se tenía el mismo potencial de frenamiento, es decir, no importaba qué tan intensa fuera la luz, lo único que incidía, la intensidad de la luz, era en el número de electrones que se emitían desde la superficie metálica de la placa de metal A. Sin embargo, el potencial de frenamiento, la copa de metal B, bajo cierto voltaje con polaridad negativa, dejaba de recibir a los electrones una vez que se tenía dicho valor de voltaje, no importando qué tan intensa fuera la luz. Lo único que pasaba gracias a la intensidad de la luz, y lo repito una vez más, es que aumentaba el número de electrones emitidos desde la superficie metálica, pero una vez que se tenía el potencial de frenamiento, valor de voltaje con polaridad negativa en la placa de metal B, no importaba qué tan intensa sea la luz, el flujo el flujo de los electrones de la placa de metal A a la copa de metal B mayúscula era interrumpido. A lo mucho, lo que se les lograba alcanzar con cada intensidad de la luz era la corriente de saturación, es decir, cuando ustedes tienen la corriente de saturación, todos los electrones emitidos desde la placa desde la placa de metal A son transferidos a la copa de metal B. Y como les repito, una vez que teníamos el potencial de frenamiento, ya ningún electrón, no importando qué tan intensa fuera la luz, era transferido de la placa de metal A a la copa de metal B. Esto contradice las teorías clásicas. ¿Por qué? Bueno, se los voy a explicar de una vez. Lo que pasa es que la teoría clásica establece que lo único que importa para que exista la corriente fotoeléctrica, es decir, para que haya una transferencia de electrones desde la placa de metal A a la copa de metal B, es que la luz sea lo suficientemente intensa como para que transfiera la energía suficiente para que exista dicha transferencia. Sin embargo, la teoría cuántica toma en cuenta que la frecuencia, lo que manejamos desde un principio de la clase, la frecuencia. Entonces, como les estaba comentando, el hecho de que existe el potencial de frenamiento y no tenga ningún cambio o los electrones no puedan transferirse una vez alcanzado el potencial de frenamiento, no importando la intensidad de la luz, contradice directamente las nociones de la física clásica. Ahora vamos a analizar la siguiente gráfica, la cual es llamada la gráfica de Millikan, la cual coloca el potencial de frenamiento V subíndice 0 en función de la frecuencia de la luz incidente. Entonces tenemos lo siguiente.
4. Aquí tenemos un 8. Por aquí es 12. Tenemos... muy bien, se acabó. Bueno, ya se va a acabar la sesión de Zoom y con esto finalizaríamos la clase de hoy. Entonces yo nada más voy a repetir lo que acabo de mencionarles hace un momento, en resumido, para que esto se comprenda y ya a partir de la siguiente clase comencemos con la gráfica de Millikan. Entonces, ¿qué pasa? Que los físicos experimentales, cuando llevaron a cabo este experimento, es decir, haciendo incidir haz de luz monocromática sobre la placa de metal A, empezaron a ver que se emitían electrones desde la superficie de la placa de metal A, los cuales eran transferidos a la copa de metal B mayúscula, cuando tenía una polaridad positiva. Si nosotros, por medio del switch, cambiábamos la polaridad de la placa de metal B de tal forma que tuviera una polaridad negativa, los electrones seguían transfiriéndose, lo cual sugería que eran emitidos con energía cinética, siendo que la energía cinética máxima de los electrones o fotoelectrones más rápidos es igual a su carga por el potencial de frenamiento. ¿Pero qué es el potencial de frenamiento? Es un voltaje negativo, un valor de voltaje negativo para el cual los electrones dejan de ser transferidos de la placa de metal A la copa de metal B mayúscula. Los físicos clásicos esperaban que al aumentar la intensidad del haz de luz luminoso que incidía sobre la placa de metal A, los electrones fueran transferidos, no importando, siguieran siendo transferidos desde la placa de metal A hacia la copa de metal B, no importando el voltaje que existiera en la copa de metal B mayúscula, no importando incluso si se tenía el potencial de frenamiento. Pero ¿qué pasó cuando llevaron a cabo el experimento? A medida que aumentaban la intensidad de la luz aumentaba el flujo el número de electrones que era transferido de la placa de metal A la copa de metal B, y de hecho se llegaba a alcanzar la corriente de saturación, que ustedes lo tienen denotado por líneas punteadas en la gráfica, para el cual todos los electrones generados desde la superficie de la placa de metal A eran transferidos a la copa de metal B. Pero ¿qué pasaba para todas las intensidades de la luz? Una vez que se tenía el potencial de frenamiento en la copa de metal B, no importaba qué tan intensa sea la luz, todo el flujo fotoeléctrico, no importando qué tan elevada o qué el número de electrones que fuera transferido antes de alcanzar el potencial de frenamiento, o no importando qué tan intensa fuera la luz, dejaba de existir la transferencia desde la placa de metal A hacia la copa de metal B, es decir, dejaba de existir la corriente fotoeléctrica, por lo que se tendrían siempre curvas partiendo desde este punto hacia arriba y hacia arriba, y el potencial de frenamiento, mientras no se cambiara la frecuencia de la luz, seguiría siendo el mismo. Y de hecho en la gráfica de Millikan vamos a ver cómo el potencial de frenamiento empieza a cambiar, pero cuando nosotros empezamos a cambiar no la intensidad de la luz, sino la frecuencia de la luz, que la frecuencia es precisamente la que hemos estado diciendo que interviene para la física cuántica en la energía, porque ya lo vimos también en el análisis de la catástrofe ultravioleta, cómo era la frecuencia la que influía en el hecho de que llegáramos al resultado correcto y se solucionara la catástrofe ultravioleta y no era la temperatura. Bueno, por el momento me despido, sería todo. Hasta pronto. Nos vemos el lunes. Continuamos con la gráfica de Millikan.